Hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas a Con Agenda Propia, los pueblos sin prisa, pero sin pausa. Este es el tercer programa que encuentran acá en Revuelta TV. Este es uno de los tantos programas que vamos a tener como canal, como Revuelta TV. Y recuerden que nos pueden encontrar en YouTube como Revuelta TV y en Facebook también, donde vamos a ir subiendo las distintas notas que hemos realizado, los programas, y también van a haber cápsulas, entrevistas, entre otras cosas, para que estén al tanto. El día de hoy vamos a abordar distintas temáticas, como son la criminalización en los liceos emblemáticos, que ha surgido frente a las legítimas demandas de los escolares. Y también, para conocer esto junto a sus protagonistas, vamos a conversar con Violeta Santander, que es vocera de la Coordinadora de Secundaria Revolucionaria. Violeta, antes de ir con la entrevista, te voy a invitar a que veas la siguiente nota que ha preparado Revuelta TV para entrar en esta conversación. ¿Usted sabe por qué protestan estos estudiantes? Probablemente no tenga idea, porque la prensa nacional se ha encargado de que usted no lo sepa. Semana a semana, y aun cuando el año ya termina, solo le han informado esto. Así es, justamente, porque ya nos están informando sobre distintos desórdenes, principalmente en el Instituto Nacional Barros Arana. Y definitivamente no sé, pues hasta cuándo les vamos a dejar que hagan lo que quieran, Rodrigo. Por Pedro Lago y por este sector también hacia el sur, ¿no? En la esquina justamente de Maule con San Diego. Además de lo Parece mentira, sin explicar el asunto de fondo, los medios de comunicación pretenden hacerle creer que simplemente se trata de niños y jóvenes muy malos que no tienen nada más que hacer. Pero mire, esto no se lo mostraron. Aquí marchan a la moneda, una vez más. Son estudiantes del Instituto Nacional y otros liceos emblemáticos. Llevan cartas y largos petitorios. Quieren estudiar en buenas condiciones. Y aquí lo hacen sus padres y apoderados. Instituto Nacional. ¡Tenemos en todos los liceos emblemáticos de Santiago! ¡Como tiene que ser nomás! El otro lado de la historia, ese que los periodistas con insolencia simplemente omiten, es que luego de casi 3 años de clases online, las y los estudiantes volvieron a clases presenciales en peores condiciones que antes. Nadie tuvo la ocurrencia de arreglar la infraestructura, contratar más profesores, ajustar los horarios o mejorar la alimentación. Fueron casi 3 años perdidos no solo en la calidad académica, sino en el profundo deterioro de los establecimientos. Estamos acá en las inmediaciones del liceo de aplicación, desde la Coordinadora Secundaria Revolucionaria, luego del llamado concentración estudiantil, en el marco de las falsas promesas, de todas las ilusiones y las nulas soluciones que nos ha entregado el Ministerio de Educación encabezado por Marco Antonio Ávila. Vemos que este gobierno, supuestamente impulsado desde el movimiento estudiantil, desde la lucha social, continúa criminalizando y continúa reprimiendo, al igual que todos sus antecesores. Por lo tanto, nuestro llamado es a continuar en la lucha, tanto como por las demandas estudiantiles como por todas las otras demandas del pueblo, porque vemos que a pesar de que ya estamos en el cierre del año estudiantil, todavía tenemos mucho por qué luchar y por qué conquistar. Pero a nadie parece importarle que estos niños y jóvenes exijan mejores condiciones. Tan descabellado es querer estudiar bien y tener acceso a una alimentación decente. Un pecado que está siendo castigado con allanamientos, detenciones y violencia, porque vea bien, al que detienen no es un peligroso narcotraficante en una zona roja de la capital o a un estafador de cuello y corbata en Sanhattan. Es un estudiante que quizás otra vez no tuvo clases porque faltaron profesores. Cuando entraron por San Diego, los chicos que están en el segundo piso, que son los niños de séptimo, octavo, los más pequeños, en su desesperación de ver cómo Carabineros ingresaba y trataban de tirarle agua hacia el segundo piso, los chiquillos empezaron a tirarles lápices y estaban súper asustados.
Eso fue lo que yo presencié y después ya sabemos las consecuencias de los heridos, tanto de profesores como de alumnos. Y en este caso a mí que Carabineros me golpeó. La verdad es que la decadencia de los profes se ve a diario. Siempre son 2 o 3 cursos que no tienen profesores. Y con respecto a la jornada de la mañana, ellos muchas veces les pasó que, claro, llegan, no hay profesores, los despachan a las 11 de la mañana, siendo que muchos viven muy lejos. Y este tampoco es un político que sacó provecho de las regalías del Estado, ni un militar enriquecido con los impuestos. Es otro estudiante que es brutalmente detenido por grabar afuera de la comisaría 48, donde fueron llevados sus compañeros. Dan lo mismo las imágenes, si son del Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación o el Barros Borgoño. Todas serán solo de represión, como si de pronto, de la nada, un macabro plan de patrullas juveniles quisiera conspirar contra la actual alcaldesa, que en viejos tiempos también luchaba por mejorar condiciones en la educación, pero que ahora no duda en aplicar las mismas medidas represivas que antes criticó. Para nosotros es nefasto. El aula segura no es una medida de solución a lo que está ocurriendo en los liceos tanto emblemáticos como en todo Chile. La educación está dejada de lado, está siendo vulnerada por todas las partes. Acá la educación está siendo nefastamente golpeada porque no se están dando las soluciones. Acá los chicos, si hay manifestaciones, es porque no hay una respuesta concreta a sus demandas. Además de las pésimas condiciones a las que volvieron los estudiantes y que no mejoraron durante el año 2022, a pesar de las promesas, estos establecimientos tienen otra cosa en común. Todos se emplazan en puntos estratégicos de la capital chilena que probablemente cualquier inmobiliaria estaría agradecida de aprovechar. ¿Habrá algo de esto detrás del abandono en el que quedaron estos liceos emblemáticos, provocando la ira de los estudiantes? Este sí parece un plan perfecto. Jóvenes sin poder estudiar por las pésimas condiciones, la prensa dispuesta a criminalizarlos sin explicar lo que piden, y esa obsesión policial que no escatima esfuerzos para desplegar una performance represiva que nunca hemos visto contra quienes sí han cometido millonarias estafas. Vamos a llegar hasta la instancia máxima, pedir la baja de todo quien le golpeó a nuestros alumnos, que nos menoscabó porque los encerraron en una sala y los golpearon a destajo, y también de la agresión sufrida por el director y por todo el equipo de profesores. Así que nuestros alumnos no están solos, no son delincuentes. El Ministerio del Interior se querelló contra mí por supuestamente lo que me procesaron, que era maltrato de obra de Carabineros, y quiero realmente que se muestren las grabaciones y que retiren la querella que pusieron contra mí, porque quiero que de verdad se haga justicia por esto que pasó. En ningún momento debieron haber ingresado, porque ingresaron paralelamente por el portón del liceo, lo reventaron con un zorrillo paralelamente al que estaban con una micro, con un carnicero que se le llama por la entrada trasera de nuestro liceo. ¿Cuántos de estos carniceros podrían irrumpir en la empresa SQM o estarían dispuestos a arremeter contra las oficinas donde se materializó el mayor desfalco del país, conocido como Milico Gate? No lo sabremos. Lo que sí está claro es que acabó el año escolar. Y usted nunca supo lo que estos niños y jóvenes están pidiendo a gritos para poder estudiar. Opicán para Revuelta TV. ¡Estudiar para ser fuerza especial! Como vemos, históricamente en Chile han sido los y las estudiantes quienes han impulsado cambios trascendentales a nivel social en nuestro país, y hoy esa lucha continúa. Y como de forma general está marcada por una fuerte represión estatal. Ya se acaba el 2022 y durante todo el año la prensa en general ha criminalizado los intentos de movilización estudiantil y solo han mostrado la resistencia de los escolares, pero ningún periodista ha tenido la inquietud de saber qué hay más allá.
¿Por qué protestan los estudiantes en Chile hoy? Para hablar de esto a fondo está con nosotros Violeta Santander, vocera de la Coordinadora de Secundarias Revolucionarias. Bienvenida, Violeta. Gracias, buenas tardes. Nos gustaría, Violeta, antes de ir a la conversación, me gustaría que nos contaras un poco de qué es la Coordinadora de Secundarias Revolucionarias. La Coordinadora Secundaria Revolucionaria nació en un espacio de estudiantes queriendo aglutinar a todos los liceos y todas estas demandas que se vienen viendo históricamente, ya que veíamos que había esta lucha, esta protesta, pero que nos faltaba unidad, nos faltaba juntarnos a conversar qué realmente necesitábamos a conversar y también en la lucha. Como bien lo dice la palabra, somos una coordinadora que está gestionando y a raíz de eso también fuimos creando petitorios, que es el petitorio único secundario, y hemos ido lanzando lo que son las asambleas abiertas para poder conversar en lo que son las demandas, que al final son demandas históricas. Y ustedes como coordinadora, ¿por qué creen o a qué creen que se deben esto de criminalizar constantemente la protesta de los estudiantes? Claro, nosotros desde agosto que se nació la CCR, lo que hemos hablado en asamblea es que al final nosotros como estudiantes al final no sacamos nada con pedir como menos criminalización, menos represión, porque al final es algo que no va a suceder por parte de los poderosos y el capitalismo, porque al final es algo que a ellos no les conviene, porque al final nuestro objetivo y nuestra meta es golpear este sistema que al final como hijos de la clase obrera nos desfavorece. Entonces es algo que, claro, lo vemos en la prensa burguesa, lamentablemente vemos esta criminalización, pero que al final algo que a ellos les conviene hacer. Entonces, por mucho que nosotros pidamos que no haya este tipo de represión, es algo que vamos a ver durante muchos años más, lamentablemente. Y como movimiento en general estudiantil, ¿cuál creen que es la principal demanda que mantienen hoy en día? Claro, yo creo que igual nosotros tenemos un petitorio de 6 puntos importantes, pero cosas básicas que lo que hemos hablado en asamblea, cosas importantes como la comida de la JUNAEV, creemos que es algo sumamente importante, ya que en nuestra alimentación que estamos teniendo casi 8 horas, al final es lo que comemos todo el día, porque estamos casi todo el día en el liceo. El tema de la infraestructura de nuestro establecimiento, los baños, las sillas, las mesas para poder estudiar, que se ha visto que están desgastados de una manera terrible con la vuelta a clases presenciales después de la pandemia. Hemos visto un desgaste peor que antes de la pandemia. También el tema de los protocolos eficaces contra la violencia patriarcal, que vemos que no existen dentro de nuestros establecimientos, que no hay, los colegios no saben cómo reaccionar frente a los abusos que hay dentro de los colegios, la funa, etcétera. Y eso como más, no sé si más importante, pero sí que se ha visto más en diferentes lugares y lo que se habla más. Y ¿cuál es tu postura tanto como mujer estudiante, como también parte de esta coordinadora de la educación en nuestro país, que al parecer también sigue marcada por ese patriarcado que tú dices, en donde no se le da cabida también a la educación sexual? ¿Cuál crees tú que es la deficiencia en este sentido de la educación chilena? Claro, ya viéndolo pero continuando en el petitorio de la CCR, también nuestro punto importante es que haya educación sexual integral en los colegios, ya que vemos que es algo que no tenemos, lamentablemente, pero ya viéndolo desde un punto de vista más personal, yo como estudiante de un liceo técnico, mujer, veo que es terrible igual la manera a veces en la que los profesores, no sé, yo creo que más los directivos, el Mineduc, como no va implementando como el tener de igual manera, como estudiante de un liceo técnico, puedo decir que en mi liceo, como es solo de mujeres, tiene gastronomía, párvulo y confección textil. Y como que nos dicen que no pueden poner hombres porque las carreras que hay son como solo de mujeres, entonces como algo que, no sé, de mi punto de vista lo encuentro terrible porque no entiendo la razón de por qué un hombre no puede estudiar gastronomía o confección textil. Pero esto ya es como un punto de vista personal.
Estamos conversando con Violeta Santander, ella es vocera de la Coordinadora de Secundarias Revolucionarias. Violeta, ¿y cuál crees tú que podría ser la solución a todo este problema que ocurre a la educación en distintas áreas, como también mencionas tú? ¿Qué agentes crees tú que deberían estar involucrados como para generar un diálogo? Claro, nosotros como CCR también nosotros atacamos directamente porque como somos estudiantes, claro, nosotros nos movilizamos como secundarios, pero sabemos que está el universitario, los de básica, nosotros atacamos directamente al Mineduc, al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Creemos que él no se ha hecho responsable y que debería ser un ente que debería estar presente dentro de los liceos, viendo qué necesitamos, qué nos falta, etcétera, porque hemos visto desde dentro de todo este año 2022 que su respuesta y su trabajo ha sido completamente nulo. Violeta, te quiero agradecer por estar conversando el día de hoy junto a nosotros. Gracias a ustedes por abrir estos nuevos espacios para poder mostrar lo que realmente pasa en nuestros establecimientos, lo que realmente necesitamos. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias. Y siguiendo con el tema de la educación, hay diferencias de clase. Esto es una cuestión obvia en nuestro país y a nivel mundial. Y acá es principalmente fuerte, sobre todo en la región metropolitana. Esto ya es transversal y afecta a la salud, la educación, la vivienda y entre otras áreas. Se ve esto reflejado también, esta desigualdad, en lo territorial y también en la educación, ya que se observan colegios y liceos donde se evidencia una grotesca diferencia entre aquellos que se encuentran en la periferia y aquellos que se encuentran más centrales. Los invitamos y las invitamos a ver la siguiente nota preparada por el equipo de Revuelta TV. Las movilizaciones estudiantiles han sido conocidas y también criminalizadas por el Estado por no tener respuesta a sus petitorios o derecho a una educación de calidad. Tiene el derecho a la educación. Todo estudiante tiene el derecho a educarse, pero nada te garantiza el llegar a ser un profesional. Nada te dice que puedes llegar a estudiar a la universidad, que nada te dice si puedes llegar a terminar la media. Nunca te enseñan cosas básicas como aprender a leer, sino que te enseñan a obedecer. Te enseñan a seguir a una autoridad y cientos de jóvenes manifiestan su descontento en las calles o en sus establecimientos educacionales, en los cuales son reprimidos. Teniendo las mismas necesidades básicas, hay diferencias en la educación, las cuales son necesarias para el desarrollo personal y social. Si todos tenemos las mismas demandas de los liceos, como la estructura del liceo, tanto como los baños, las salas de clase, como también la alimentación y también los profes. ¿Por qué en los liceos de Santiago Centro siempre hay profes que te enseñan? Pero no así en las poblaciones, En las poblaciones hay profes que te insultan, con garabatos, que te dicen constantemente que tú nunca vayas a llegar a la universidad, porque no estás hecho para eso. Porque los liceos de Pola nunca se movilizan, pero aún así tienen las mismas demandas, las mismas necesidades como estudiantes. La organización estudiantil nace para pedir reparaciones del establecimiento, una alimentación buena, más espacios verdes y sin contaminación visual, que generan las grandes murallas con rejas o objetos puntiagudos que hacen un espacio hostil, y les sigue una lista escrita por ellos mismos. Pero la realidad que es oculta por los canales de televisión o redes sociales es la realidad que se vive día a día en las grandes poblaciones que son segregadas. Cuando te entregan un computador en séptimo básico en los liceos de Pobla y te dicen que ya tenés todo para hacer tus tareas, para desenvolverte supuestamente, pero en realidad lo que yo siento es que te están comprando tu silencio con un computador. Saltan y gritan para ser escuchados y no seguir con una educación que los convierte en mano de obra barata. Y es así como también salen estos jóvenes que después llegan a ser narcotraficantes y son súper ignorantes,
porque es la única vida que conocen. No conocen ninguna más. Esos liceos que son técnicos, que si termináis cuarto medio, algunos pueden llegar a sacar una profesión mínima que para poder trabajarla. Pero es súper humillante. Es súper humillante no poder llegar a la universidad y sentirte un profesional por completo. Sino que tienes que conformarte con ser un técnico. Por eso están los liceos en las poblas. Esos liceos técnicos que te dicen que te aseguran el futuro, pero tampoco es así. Cada profesor cumple un importante papel en el desarrollo transversal de nosotros como personas, como seres sociales, y cómo nos vinculamos también con los demás. Mucho vemos en los profesores y profesoras mentores de vida, pero que también los estamos tratando, sobre todo acá en nuestro país, considerando que hay aproximadamente 14.500 docentes que han muerto esperando la reparación de la famosa deuda histórica que se generó en 1981. A continuación, veremos una nota sobre las reivindicaciones de los y las profesoras en nuestro país. La historia del movimiento de los profesores y profesoras en Chile no ha tenido muchos cambios en la historia reciente del país. Gran parte de sus demandas llevan muchos años de historia que siempre ha estado ligada a los grandes movimientos populares en donde han estado involucrados e involucradas de manera activa en gran parte de ellos. A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, los profesores estuvieron presentes en las problemáticas abordadas en la llamada cuestión social. El gremio se unificó para exigir mejoras salariales, el reconocimiento de su rol social como encargado de la educación pública y trabajando en un nuevo texto constitucional junto a la FOCH y otras organizaciones. Desde aquel tiempo hasta la actualidad, se han convertido en uno de los gremios más grandes de Chile y que entre sus demandas históricas está el reconocimiento de su rol social, mejoras salariales y de jubilación, deudas que el Estado mantiene con ellos. Hoy, las demandas de los docentes están relacionadas con mejorar su desempeño entre las aulas y con ello atender de mejor forma a la gran diversidad del universo estudiantil. Es por eso que la reducción de horas al interior de las salas y el mayor tiempo para preparar las clases son algunos de los principales ejes en las demandas actuales del gremio. Se reconozca nuestra labor docente, dando las condiciones para que se desarrolle de buena forma. Por ejemplo, horas lectivas y no lectivas en una proporción máxima de un 50% de horas lectivas y una cantidad de horas no lectivas que sea ojalá superior al 50%. Durante los últimos años de la dictadura militar, se terminó por desarticular completamente la educación pública de Chile, mediante artículos de ley que permitieron que privados se hicieran cargo de la educación y con ello poder lucrar con esta, utilizando la educación como un nuevo nicho de negocios. Esto generó que los colegios se dedicaran a seleccionar a los estudiantes según su condición económica, entregando a estos, comillas, una mejor educación, transformando las escuelas y liceos, que pasaron del Estado a las municipalidades, en verdaderos sobrevivientes del sistema, quedando por muchos años en el más absoluto abandono, situación que no cambió mucho al finalizar la dictadura y durante los primeros gobiernos de transición. Nadie está pensando en destruir las cosas buenas que se han hecho. Aquí no se trata de desmantelar nada. Aquí se trata de corregir lo que está mal y perfeccionar lo que está bien. Desde el término de la dictadura, el gremio de los profesores y profesoras, junto a diversas organizaciones estudiantiles de secundarios y universitarios, han luchado en las últimas 2 décadas por cambiar el escenario e intentar que la educación en Chile vuelva a manos del Estado. Ya a esta hora por la situación en las calles, se va caldeando el ambiente. Adelante. Hola, buenos días. Mira, además qué caliente está el ambiente acá en Santiago, las calles están repletas, son cuadras y cuadras de jóvenes y adultos marchando por la educación pública. Es impresionante la cantidad de gente, es muy difícil calcularla en este momento, ya que no podemos tener una vista absolutamente panorámica, pero el tránsito está cortado, está lleno de carabineros, policías vigilando que la manifestación se desarrolle con normalidad y se dirigen en este momento a la Plaza Los Héroes, que está un poco o a unas pocas cuadras del Ministerio de Educación, para reclamar por la educación pública, y se espera que el ministro de Educación también dé alguna respuesta a esta gran convocatoria durante el día. Por esto, es necesario que los nuevos y las nuevas docentes sean un motor de cambio dentro de la sociedad. Por lo tanto,
Estos profesores y profesoras deberían asumir esta tarea dentro de su formación inicial como futuros educadores y educadoras en las distintas escuelas de pedagogía. Que las profesoras y los profesores se transformen en un motor en el cambio de la sociedad, es necesario que ellos asuman, en primer lugar, que son formadores en una sociedad. Como grandes educadores y educadoras han planteado, la educación debería tener como horizonte principal la de ser un medio para la liberación del ser humano, y los profesores y profesoras ser conscientes de esta tarea. Pero las condiciones del actual sistema no permiten la reflexión crítica de estos. Un sistema que solo busca y premia la competencia no da espacio para el diálogo o la participación en otros espacios de reflexión u organización pedagógica, en donde los profesores y profesoras se involucren con el medio en el cual están insertos, constituyéndose en uno más. En ese sentido, es que los profesores y profesoras necesitan tener proporcionalmente la misma cantidad de horas frente a los estudiantes que el tiempo necesario para preparar clases, reflexionar y sociabilizar junto a otros profesores y profesoras de las diversas comunidades. Los profesores requieren más horas no lectivas para poder integrarse y participar de organizaciones sociales o movimientos sociales, donde jueguen ahí un rol dirigencial y reflexivo y también intelectual. Hoy es necesario que los profesores y profesoras sean parte activa de esta historia, que sean conscientes del rol que juegan en una sociedad, que los profesores y profesoras sean un motor de cambio, pero, por sobre todo, que integren los movimientos sociales de manera activa, dejando de ser meros espectadores de las luchas de los distintos pueblos. Hace poco vivimos la conmemoración del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual se toma como una forma de denunciar y al mismo tiempo exigir a los distintos estados la implementación de políticas públicas que sancionen, investiguen y principalmente prevengan los diferentes tipos de violencia a la que como mujeres estamos expuestas y también niñas en todo el mundo. Según una radiografía del acoso sexual en Chile del año 2022, el 64% de las mujeres ha vivido por lo menos un tipo de acoso sexual en el transcurso de su vida. Una cifra que también se replica en ámbitos como en el área educativa, siendo esto muy paradójico que se haga presente en este ámbito educativo donde por definición estar el enclave de su prevención. Vamos a ver a continuación una nota para conocer más de este Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres y también un poco más de feminismo. En el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá el año 1981, se decide instaurar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Las hermanas Mirabal, llamadas las Mariposas, nacieron en República Dominicana bajo la dictadura de Trujillo, quien gobernó entre 1930 y 1961. Las mariposas combatieron contra Trujillo, lo enfrentaron y lucharon para derrocarlo. Fueron asesinadas un 25 de noviembre de 1960. Durante años, los diversos feminismos se han movilizado y recogido aprendizajes de las luchas históricas. La violencia femicida, como manifestación más explícita de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, tiene consecuencias trágicas para las mujeres, la muerte. Este año, desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se han contabilizado 46 femicidios. La violencia machista y patriarcal se enfrenta y expresa en todos los territorios adquiriendo formas específicas. Las Mirabal han estado en el Abya Yala desde siempre, a veces llamándose Micaela,
Bartolina, Janiqueo, Macarena, Tamara, Luisa, y como tantas, viviendo la violencia del opresor, pero siempre resistiendo y luchando, y luego resistiendo y luchando. La violencia contra las mujeres mantiene a las presas de la revuelta, ha mutilado compañeras, permitió el abuso sexual de los pacos. Este 25 de noviembre del 2022 fueron nuevamente las madres de las presas y los presos, sus parejas, sus hermanas, sus hijas las que salieron a exigir justicia y libertad y fueron reprimidas. El 25 de noviembre no se celebra, no se faranduliza, no se dibuja en las poleras de las grandes tiendas del retail. Se disputa el poder y se conmemora en la calle. Se recuerden las luchas de las mujeres que resisten a la violencia patriarcal, estatal, patronal. La élite del poder, a través de sus guardias a sueldo, aún utiliza la violencia contra mujeres protagonistas de movimientos de mujeres y sociales. Cada vez más, la violencia contra las mujeres ha adquirido formas complejas donde el patriarcado se entrecruza con otras formas de dominación, subordinación y explotación. Pero donde hay violencia, hay resistencia. Seguimos en la calle con la compa capucha, la de la toma, la de la pobla, la hermana, con las que juntas resistimos a la violencia patriarcal, racista, capitalista, colonial. Nosotras no nos abrazamos con la paca ni el 25 de noviembre ni el 8 de marzo, ni ahora ni nunca. Los y las invitamos para finalizar el programa de hoy a revisar el siguiente video donde vamos a conocer un poco más sobre la Escuela de Verano Ernesto Guevara. Hace ya 22 años, impulsada por Inquietando desde el Margen, nace la Escuela de Verano Ernesto Guevara, concebida como un espacio de formación política y discusión fraterna que ha permitido intercambiar reflexiones y compartir ideas respecto de las distintas temáticas que se han abordado anualmente en cada escuela. En el contexto actual, la necesidad de construcción de poder popular sigue siendo una tarea ultra vigente, pero esta no es posible sin contar con alguna forma económica que le dé sustento. Es por ello que esta versión de la Escuela de Verano estará enfocada en cómo vamos poniendo en marcha y desarrollando redes de una economía para el poder popular. Pensamos que desarrollar experiencias económicas concretas que sirvan de sustento a un poder local, al margen del sistema económico dominante, es el paso previo a la creación de gérmenes o semillas de poder popular. Desde ya le dejamos invitados a esta 22 versión de la Escuela de Verano Ernesto Guevara, que se llevará a cabo desde el 9 al 15 de enero de 2023. Más información en nuestro Facebook Inquietando desde el Margen. Y ahora, para conocer más en detalle sobre esta Escuela de Verano de Ernesto Guevara, está con nosotros uno de los fundadores de esta escuela y también parte de Inquietando desde el Margen. Le damos la bienvenida a Felo, quien nos contará más detalles sobre esta escuela. ¿Cómo está, Felo? Hola, Maca. Muchas gracias por estar acá en este programa con agenda propia de Revuelta TV. Felo, antes de consultarte más sobre esta escuela que se va a hacer prontamente, me gustaría que nos contaras un poco de qué es en general la Escuela de Verano de Ernesto. Mira, la Escuela de Verano Ernesto Guevara es una iniciativa que nace desde Inquietando desde el Margen, por allá por el año 2002. Parte como una escuela de formación política interna de nuestros compañeros, nuestras compañeras allá en Chillán, que era donde éramos la mayor cantidad de compañeros y compañeras en esos años. Y básicamente nace con una parte de llenar un vacío de necesidad de formación política de nuestros compañeros y compañeras. Ya que dentro de Inquietando en esos años habían compas con distintas experiencias políticas, algunos con harta y otros que veníamos entrando sin experiencia política. Entonces ahí surge esta idea de realizar una escuela de formación durante el verano. En este caso fue una escuela que duró 2 semanas, bien intensiva, digamos, todas las tardes durante estas 2 semanas y incluso los días sábado y domingo, jornadas completas, digamos.
y donde abordamos un montón de temas. La primera escuela tenía desde distintas exposiciones que hacíamos nosotros mismos, nosotras mismas, de la realidad de América Latina, los distintos países, los distintos movimientos políticos, el MST, el ZLN, el RP argentino, los compas helenos de Colombia, etcétera. Y también incorporamos en esos años algunos elementos que también creíamos que era fundamental, de acondicionamiento físico, de conversación y discusión de cómo hacer análisis político, etcétera. Entonces, la escuela propiamente tal nace como una necesidad de resolver un problema puntual, en este caso de nuestra organización, que era la formación política. Y respecto a la formación política, ¿qué temas puntuales podemos encontrar en esta escuela? Sí, mira, ahí también es interesante comentar en rapidito, digamos, que hemos pasado por distintas temáticas en la escuela en estos 22 años, que ya llevamos 22 años haciéndola. Siempre se ha ido ajustando a las necesidades que desde Inquietando vemos del contexto. Como decía, inicialmente partió como una escuela que era nuestra, de formación nuestra, pero al cortito andar, ya al segundo o tercer año, vimos que era importante una escuela de formación política que pudiera abrirse a distintos compañeros y compañeras que quisieran participar. Entonces, ahí estuvimos haciendo escuelas en Chillán varias veces, donde participaban compañeros y compañeras de distintas regiones, Rancagua, Santiago, etcétera. En algún momento también la escuela logramos hacerla en distintos lugares donde Inquietando tenía militantes, Antofagasta, Rancagua, Chillán, incluso la hicimos en paralelo en algún momento, así tres escuelas. Y ahí, como te decía, las temáticas propiamente tales se han ido ajustando a las necesidades que desde Inquietando creemos que son importantes plantear a la discusión política. Entonces, en algunos momentos ha estado central la memoria histórica, en otros momentos ha estado en el tema propiamente latinoamericano, y desde el año pasado y este año, nuestra escuela ha estado mucho más centrada en un tema que nosotros creemos que es fundamental, que es la economía para el poder popular. El año pasado estuvimos trabajando algunos elementos más conceptuales, con invitados desde Argentina, desde otros países, digamos, de compañeros que pudieran aportarnos elementos, compañeros también acá de Chile. Y este año la idea es centrarla puntualmente en economía para el poder popular, pero pensando en cómo echamos a andar una economía para el poder popular. Nosotros estamos convencidas de que la necesidad de construcción de poder popular es una cuestión fundamental. Y para poder avanzar en la construcción de poder popular no se puede si no vamos levantando economías distintas a las economías imperantes. Por eso es que le planteamos el nombre de economía para el poder popular. ¿Y nos podrías contar detalles de cuándo se realizaría esta escuela y qué duración tendría? ¿Esto es solo presencial? ¿Se transmite de alguna forma online? Mira, inicialmente también la escuela era presencial, los distintos años que fuimos haciendo para atrás, pero luego ya pasando estos últimos años donde el tema tecnológico creemos nosotros también que podemos empezar a ponerlo al servicio de nuestros intereses como pueblos, es que hemos desarrollado los últimos años la escuela online. Este año la queremos hacer híbrida, vamos a hacer escuela pensando en la modalidad online, con transmisión online, con expositores online y también con compañeros y compañeras que quieran juntarse en un lugar físico específico que estamos terminando de definir y que lo haremos, obviamente, lo plantearemos en las próximas semanas, donde se puedan juntar los compañeros y las compañeras. Nosotros también creemos que la riqueza de poder ver juntos en la escuela, participar juntos, quedarnos juntos, como lo que nosotros hacíamos en Chillán, que llegaban compañeros de otros lados y se quedaban con nosotros allá una semana, unas 2 semanas, es un proceso de enriquecimiento importante porque tienes otros espacios más aparte de la propiamente escuela. Entonces, en ese contexto, como decía, va a ser híbrida. Los horarios van a ser, bueno, la escuela es del 9 al 15 de enero. Los horarios son durante de lunes a viernes, más o menos 6:30, 7 de la tarde, hasta las 9:30, 10 de la noche. Y el sábado y domingo parte 10, 10:30 de la mañana, el sábado todo el día hasta las 5 o 6 de la tarde, y el domingo también terminando en ese horario. Un poco aprovechar la jornada de sábado y domingo para hacerla más extensa. Como ejes temáticos, así aprovechando, digamos, el espacio, ¿cierto? Queremos avanzar desde algunos elementos de definición de qué es el poder popular bajo la mirada del Che o bajo la mirada de Santucho en Argentina, para ir avanzando después en cuáles son las necesidades de este ciclo histórico,
la necesidad de generar algunos cambios en las formas de producción, algunas experiencias globales de economía de poder popular, por ejemplo, los proyectos y las visiones del MST de Brasil o de las cooperativas kurdas, algunas otras experiencias latinoamericanas como Guatemala, Colombia, Venezuela, Paraguay, avanzando, digamos, en poder tener algunas de estas experiencias, para ir luego aterrizando en cómo esa teorización y, de las experiencias que se han ido desarrollando en diversos procesos, como por ejemplo algunos compañeros y compañeras argentinas, algunas cosas que han ido desarrollando los compas del pueblo hermano mapuche, o también algunas experiencias que han ido desarrollando algunos otros espacios sociales, como algunos comités y eso. Entonces, esos son como los ejes centrales que nos permitan, creemos nosotros, pasar ya desde la idea más teórica de la construcción de una economía para el poder popular, a cómo vamos implementando ya en lo concreto, en lo material, una economía para el poder popular, pensando en todo, digamos, lo que nos ha ido planteando la noticia estos últimos meses, ¿cierto? De la profundización de la crisis económica que ya se viene dando y que se espera que el próximo año sea aún más compleja, esperando incluso algunos países recesiones importantes. Felo, ¿y quienes se quieran inscribir en esta escuela, qué deben hacer? ¿Con quién se contactan? Tenemos un mail al cual pueden irse inscribiendo los compañeros y compañeras, que es escueladeverano.eguevara@gmail.com, escueladeverano.eguevara@gmail.com, o también pueden ir escribiendo a las plataformas de Inquietando desde el Margen, básicamente al Facebook, o si alguno también quiere escribir a través de Revuelta TV, al Facebook de Revuelta TV o al YouTube de Revuelta TV, obviamente también lo puede hacer y ahí estaríamos contactándolo, indicándole, digamos, el cómo poder inscribirse en esta escuela, ya sea para poder participar de manera online, a fin de que podamos enviar el link de la conexión del Zoom o la plataforma online que utilicemos, o si es que también le interesa, digamos, participar presencialmente, para indicarles también con claridad cómo hacerlo en ese caso. Muchas gracias, Felo, por esta información, y bueno, dejamos a todos invitados e invitadas a que se inscriban en esta escuela de verano Ernesto Guevara, que partirá en enero. Lo pueden hacer a escueladeverano.guevara@gmail.com. Ahí pueden inscribir y le van a dar todas las indicaciones y las temáticas que van a abordar. Muchas gracias, Felo. Dale, compañera, un gran abrazo, y por ahí nos estaremos viendo y escuchando, y obviamente nuevamente todos y todas invitadas a esta 22 Escuela de Verano Ernesto Guevara. Muchas gracias. Y bueno, hemos llegado al final de esta tercera edición de Con Agenda Propia, Los Pueblos sin Prisa, pero sin pausa. La idea es que siempre abordemos temáticas concernientes a los pueblos y que sean también de interés de todas y todos. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Revuelta TV. Muchas gracias a todos y todas.